012. Hernán. Cuento de Abelardo Castillo. Abelardo Castillo nació en 1935, argentino. En 1959 creó con Humberto Constantini y Arnoldo Lieberman la publicación El Grillo de Papel, que fue prohibida al año siguiente. En 1961 fundó junto a Liliana Hecker El Escarabajo de Oro, revista literaria de gran influencia en la época, que se editó con regularidad hasta 1974. También dirigió la revista El Ornitorrinco. En 1963, un jurado integrado por Eugenio Ionesco y Alfonso Sastre, entre otros, le otorgó el primer Premio Internacional de Autores Dramáticos Contemporáneos de la UNESCO por su drama Israfel. Como cuentista, fue reconocido por un premio por la Casa de las Américas por su libro Las otras puertas, y posteriormente Los mundos reales, Las panteras y el templo, El cruce de Aqueronte, 1982, y Las maquinarias de la noche, 1992. El Evangelio según Van Houten, 1999, y escribió también libros de relato como El espejo que tiembla e Historia de un tal Gaído, publicados en 2006, entre otras obras. El siguiente relato está incluido en el libro Los mundos reales, que se imprimió en 1972. Hernán. Me atrevo a contarlo ahora porque ha pasado el tiempo y porque Hernán, lo sé, aunque haya hecho muchas cosas repulsivas en su vida, nunca podrá olvidarse de ella. La ridícula señorita Eugenia, que un día, con la mano en el pecho, abrió grande los ojos y salió de clase llevándose para siempre su figura lamentable de profesora de literatura que recitaba largamente a Becker y, turbada, emitía ciertos párrafos de los clásicos. En los últimos tiempos miraba de soslayo a Hernán. Quiero contarlo ahora. De pronto me dio miedo olvidar esta historia. Pero si yo la olvido, nadie podrá recordarla, y es necesario que alguien la recuerde. Hernán, que entre el montón de porquerías hechas en tu vida haya siempre un sitio para esta de hace mucho, de cuando tenías 18 años y eras el alumno más brillante de tu división, el que podía demostrar el teorema de Pitágoras sin haber mirado el libro, o ridiculizar a los pobres diablos como el señor Teodoro, o hacerle una canallada brutal a la señorita Eugenia, que guardaba violetas aplastadas en las páginas de Rimas y Leyendas, y olía a alcanfor. Ella llegó al Colegio Nacional en el último año de mi bachillerato. Entró a clase y desde el principio advertimos aquella cosa extravagante, equívoca, que parecía trascender de sus maneras, de su voz,
lo mismo que ese tenue aroma a laurel cuyo origen, fácil de adivinar, era una bolsita colgada sobre su pecho de señorita Eugenia, bajo la blusa. Ella entró a clase tratando de ocultar, con ademanes extraños, la impresión que le causábamos. 40 muchachones rígidos, burlonamente rígidos, junto a los bancos, y cualquiera de los 40 debía mirar a la altura del hombro para encontrar sus ojos de animalito espantado. Habló. Dijo algo acerca de que buscaba ser una amiga para nosotros, una amiga mayor, y que la llamásemos señorita Eugenia, simplemente. Alguien entonces, en voz alta, lo bastante alta como para que ella bajara los ojos, con un gesto que después me dio lástima, se asombró mucho de que todavía fuese señorita. Yo me asombré mucho de que todavía fuese señorita, y los demás rieron, y ella, arreglando nerviosamente los pliegues de su pollera, fue hacia el escritorio. Al levantar la vista, se encontró con todos parados, mirándola. No atinó sino a parpadear y a juntar las manos como quien espera que le expliquen algo. Después, cuando torpemente creyó que debía insinuarnos «pueden sentarse», nosotros, de golpe, estábamos sentados. Y en aquel momento, ella reparó por primera vez en Hernán. Él se había quedado de pie, tieso, se había quedado de pie él solo, y en medio del silencio de la clase dijo: «Yo», dijo pausadamente, «soy Hernán». Esto fue el primer día. Después pasaron muchos días, y no recuerdo cómo hizo él para darse cuenta. ¿Acaso fue por aquellas miradas furtivas que al llegar a ciertos párrafos de los clásicos, la señorita Eugenia dirigía hacia su banco? ¿O acaso fue otra cosa? De todos modos, cuando se lo dijeron, ya lo sabía. «Me parece que la vieja», le dijeron. Y Hernán debió de haber fingido un asombro que jamás sintió, puesto que él lo había adivinado desde el comienzo, desde que la vio entrar con sus maneras insólitas y su cara triste de mujer sola, porque Hernán sabía que ella se turbaba cuando él, acercándose sin motivo, recitaba la lección en voz baja, íntima, como si la recitara para ella. «Este Hernán es un degenerado». Te admiraban, Hernán. Pobre vieja, ¿te fijaste? Ahora se le da por pintarse. Y de pronto, la señorita Eugenia, que leía a Becker, empezó a pintarse absurdamente los ojos de un color azulado y la boca. De pronto comenzó a decir cosas increíbles, cosas vulgares y tremendas acerca de la edad que cada uno tiene,
la de su espíritu, y que ella en el fondo era mucho más juvenil que esas muchachas que andan por ahí, tontamente, con la cabeza loca y lo que es peor. Esto lo dijo mirando a Hernán de un modo tan extraño que me dio asco. Lo que es peor, con el corazón vacío. ¿A que sí? No recuerdo con quién fue la apuesta. Recuerdo, en cambio, que pocos días antes del 21 de septiembre surgió repentina y gratuita como un lamparón de crueldad. Y fue aceptada de inmediato, en medio de ese regocijo feroz de los que necesitan embrutecer sus sentimientos a cualquier costa, porque después, más adelante, está la vida que selecciona solo a los más aptos, a los más fuertes, a los tipos como él, como Hernán, aquel Hernán brillante de 18 años que podía demostrar teoremas sin mirar el libro o componer estrofas a la manera de Asunción Silva, o apostar que sí, que se atrevería, como realmente se atrevió la tarde en que, apretando como un trofeo aquella cosa, esa especie de escapulario entre los dedos, pasó delante de todos y fue lentamente hacia el pizarrón. Porque los que son como vos, Hernán, nacieron para dañar a los otros, a los que son como la señorita Eugenia. ¿A que no? ¿Qué apostamos?, dijo Hernán. Y la apuesta fue hecha, y él aseguró que pasaría delante de todos, de los 40, e iría lentamente hacia el pizarrón. Para que aprenda a no ser vieja loca, dijo. Pero antes de la apuesta habían pasado muchas cosas, y yo ahora necesito recordarlas para que Hernán no las olvide. Hubo, por ejemplo, lo de las cartas. Siempre supo escribir bien. Desde primer año había venido siendo una suerte de fénix escolar, fácil, capaz de hacer versos o acumular hipérboles deslumbradoras en un escrito de historia. Pero aquella primera carta, a la que luego seguirían otras, ambiguas al principio, luego más precisas, exigentes, hasta que una tarde en el libro que te alcanzó la señorita Eugenia apareció por fin la primera respuesta, escrita con su letra pequeña, redonda, adornada con estrafalarias colitas y círculos sobre la i. Fue una obra maestra de maldad. Yo sé de qué modo, Hernán, con qué prolijo ensañamiento escribiste durante toda una noche aquella primera carta que yo mismo dejé entre las páginas de las lecciones de literatura americana, un segundo antes de que el inequívoco perfume entrase al aula. Ese vaho a laurel cuyo origen era una bolsita blanca de alcanfor colgada al cuello de la señorita Eugenia junto al crucifijo con el que sólo una vez tropezaron sus dedos, que no fuesen dedos de ella. No respirábamos. Hernán tenía miedo ahora, lo sé, y hasta trató de que ella no tomase el libro,
pero no hubo tiempo. La mujer, extrañada, levantó el papel que había caído sobre el escritorio. Un papel que comenzaba: por favor, lea usted esto. Y después de un momento se llevó temblando la mano a la cara. Miró nerviosamente a Hernán, que había bajado los ojos, y murmurando no recuerdo qué, salió de clase. Pero después, en los días que siguieron, cuando encontraba sobre el escritorio los papeles doblados en 4 pliegues, ya no se iba. Y fue entonces que empezó a decir aquellas insensateces vulgares acerca de la edad y del amor, hasta que el propio Hernán se asustó un poco. Sí, porque al principio fue algo así como un juego tortuoso, procaz, pero de pronto todo se había complicado y una tarde fue hecha la apuesta. Delante de todos, en el pizarrón, dijo Hernán. Y el día de los estudiantes, en el club náutico, todos pudieron verlo bailando con la señorita Eugenia. Ella lo miraba de tal manera que Hernán, aunque por encima de su hombro hizo una mueca significativa a los otros, se sintió molesto. Tuvo el presentimiento de que todo podía complicarse, o acaso, al escuchar que ella hablaba de las cosas imposibles. Hay cosas imposibles, Hernán. Usted es tan joven que no se da cuenta. Pensó que se despreciaba. Lo mismo que yo lo desprecio ahora. Yo que escribo esto, Hernán, y te desprecio. Pero ese día la apuesta estaba aceptada y uno no podía echarse atrás, aunque tuviera que hacerle una canallada bestial a la señorita Eugenia, que aquella tarde llevaba puesto un inaudito vestido, un jumper sobre su blusa infaltable de seda blanca. Por eso, sin pensarlo ya, él la invitó a dar un paseo por los astilleros. Y los demás, codeándose, vieron cómo la infeliz aquella salía disimuladamente, seguida por su ridículo perfume alcanfor y seguida por mí, que antes de salir dije a alguno: préstame las llaves del coche. Y se fueron prestadas con sonrisa cómplice. Y cuando yo estaba saliendo con el estómago revuelto, oí que alguien pronunciaba mi nombre. Hernán. ¿Qué quieren?, pregunté. Y me dijeron la apuesta. Ojo con la apuesta. Y yo dije que sí, que me acordaba, como me acuerdo de todo lo que ocurrió esa tarde entre los galpones contra un casco a medio calafatear, y de todo lo que ocurrió al otro día en el colegio, cuando ante la mirada y perpleja de 40 muchachones, yo caminé lentamente hacia el pizarrón apretando entre los dedos esa cosa, esa especie de escapulario como un trofeo. Y me acuerdo de la mirada de la señorita Eugenia al entrar a clase,
de sus ojos, pintados ridículamente de azul, que se abrieron espantados, dolorosos, como de loca, y se clavaron en mí sin comprender. Porque ahí, en la pizarra, había quedado colgada, balanceándose todavía, una bolsita blanca de alcanfor. Fin de relato, fin de pista.